Buenas noches, mi nombre es Laura Alexandra Valencia Patiño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y el día de hoy voy a presentarle la videodefensa de mi tesis doctoral, la cual se denomina El bullying y el ciberbullying en estudiantes de bachillerato de la institución educativa Playa Rica de Villavicencio en Colombia en el año 2024. Ahora bien, con respecto al contexto, es importante mencionar que García, en el año 2023, diseña una propuesta pedagógica que busca reducir la violencia y fortalecer la convivencia con participación de estudiantes, padres de familia y docentes, con una alta disposición para formarse en todo lo relacionado con la reducción del conflicto. En relación con nuestro estudio, pues es importante porque el estudio anterior respalda las intervenciones socioemocionales y nosotros le agregamos el componente de salud mental a través del análisis de la ansiedad de estado rasgo. Ahora bien, con respecto a Gutiérrez, desde el contexto internacional, también en el año 2023, es importante anotar que el estudio de este autor visibiliza en primera infancia que el bullying es social y también es escolar, y que hace un énfasis notorio en cuanto a exclusión, burlas y falta de solidaridad. Con relación al estudio que estamos presentando, aquí hay que tener en cuenta que los adolescentes confirman estas formas relacionales verbales y digitales y se añade el dato clave de la ansiedad como un punto a tener en cuenta dentro del bullying. La pregunta de investigación de este trabajo doctoral es ¿cuál es la relación entre las experiencias de bullying y ciberbullying y los niveles de ansiedad, estado y rasgo en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Playa Rica de la ciudad de Villavicencio en el año 2024? La hipótesis principal de este estudio es analizar si existe o no existe una relación significativa entre las experiencias de bullying y ciberbullying y los niveles de ansiedad, estado y rasgo en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Playa Rica. Dentro de la justificación es importante anotar que el bullying y el ciberbullying es un problema vivo y complejo, según Ramírez y Castro en el año 2021, ya que afecta a derechos, bienestar emocional, trayectorias de aprendizaje. Y este trabajo se erige como una respuesta directa a lo que pasa hoy en las aulas y en los chats de curso. Asimismo, también es importante mencionar que conecta variables individuales como la ansiedad, la empatía, la autoestima, la impulsividad, la autorregulación con dinámicas relacionadas con el poder dentro de la escuela. Esto permite leer que los hechos y también las reglas no escritas son lo que sostiene estas dinámicas, teniendo en cuenta un rigor metodológico y una comparabilidad. Para ello, pues utilizamos la aplicación de tres cuestionarios, que fue el cuestionario europeo de intervención en ciberacoso, el cuestionario europeo de intervención en bullying y el inventario de ansiedad de estado rasgo. Estos instrumentos desde un diseño cuantitativo, descriptivo, correlacional, con una ética clara, teniendo en cuenta el consentimiento y el anonimato, nos permitieron realizar un estudio que cumple con las indicaciones dadas. Con respecto al marco teórico, citando a Speller y a Schwager en el año 2023, es importante mencionar que el bullying y el ciberbullying se interpretan como expresiones de violencia arraigadas en relaciones de poder, normas culturales y estructuras institucionales, por lo que su comprensión requiere un enfoque ecológico y sistémico que articule lo individual y lo social para poder diseñar intervenciones efectivas como es en este caso. Asimismo, también teniendo en cuenta que el bullying y el ciberbullying va relacionado directamente con el bienestar de los estudiantes, es importante tener en cuenta que el acoso escolar afecta de manera directa el bienestar psicoemocional de nuestros estudiantes, académico y social, ya que genera ansiedad, genera depresión, genera bajo rendimiento académico y genera también aislamiento, lo cual refuerza ampliamente las necesidades de políticas escolares integrales en Colombia para promocionar programas de acompañamiento. Aquí tenemos que citar a Graham, a Schuster 2001 y a Smith en 2004. Y por último, la comunicación interpersonal y la relación con el bullying y el ciberbullying, según Spellet 2023, busca fomentar una comunicación de manera muy empática y asertiva, teniendo en cuenta que el respeto es clave para prevenir y reducir el bullying y el ciberbullying en todos los espacios que están relacionados con la escuela. En esta diapositiva de marco conceptual es importante tener en cuenta que el bullying es una forma de violencia escolar que está caracterizada por conductas agresivas de manera repetitiva, que tienen que tener sí o sí una intención de daño o un desequilibrio de poder, la cual puede manifestarse en formas verbales, cibernéticas o psicológicas, citando a Olgus 1993. Ahora bien, con relación al bienestar emocional, hay que tener en cuenta que implica un equilibrio mental y afectivo sustentado en autoestima, resiliencia y manejo de estrés,
Por eso se nos hace importante situar a Rifia Keyes del año 1995, el cual en su estudio nos menciona que los contextos de bullying generan ansiedad, depresión y estrés postraumático en las víctimas. Y por último, citamos a Braunfeld en 1979, que plantea que el contexto entorno familiar y comunitario influye de una manera totalmente decisiva en la aparición y persistencia del bullying, ya que en contextos disfuncionales que están marcados por una violencia social se incrementa el riesgo de conductas que estén relacionadas con el acoso hacia los estudiantes. Dentro de los estudios empíricos, en primer lugar, encontramos el estudio de Gutiérrez en el año 2023, el cual es un estudio de índole hermenéutica con un grupo focal de 626 niños entre 5 y 7 años, en el cual, usando títeres, videos y relatos, se busca identificar la exclusión, el acoso verbal, el daño a las pertenencias y la falta de solidaridad como una categoría. Aquí hay que tener en cuenta que para nuestro trabajo de investigación aporta categorías cualitativas y estrategias preventivas en cuanto al bullying en bachillerato. Luego nos encontramos a Chihuahua 2022 con un estudio correlacional transversal en el cual hay una relación significativa entre intensidad de acoso y rendimiento académico. En nuestro estudio se relaciona con medir relaciones entre ciberacoso y desempeño académico. Y para ello se asocia más el bullying con sexo masculino y teniendo en cuenta que se varía por grado. Luego encontramos a Valdera y Scupen en el 2022, en el cual tienen como objetivo explorar un vínculo entre la inteligencia emocional y el bullying a través de un estudio descriptivo correlacional con 125 estudiantes de grado quinto de secundaria, en el que se relaciona el menor involucramiento del bullying. Con relación a nuestro estudio, el estudio mencionado anteriormente busca fortalecer competencias socioemocionales como un factor de protección. Y por último encontramos a Ordóñez en el 2021, el cual busca estudiar la prevalecencia, las causas y las consecuencias del afrontamiento con respecto al bullying. Este estudio reporta que el 42.8 de acoso escolar y las causas principales son la falta de apoyo, el mal uso del poder y tiene consecuencias emocionales, sociales y académicas. ¿Qué nos aporta nuestra investigación? Nos aporta variables claves y la necesidad de crear red escuela-familia. Los estudios empíricos, Nápoles señala la inflación del término bullying con respecto a los medios de comunicación y la comunidad educativa. Para nuestro estudio nos invita a delimitar conceptualmente bullying y ciberbullying con el objetivo de evitar cualquier confusión temática. Ahora bien, Agüero y Servín busca revisar investigaciones sobre violencia escolar relacionadas con el tipo de violencia y los actores, mostrando que las prácticas de hostigamiento y desigualdad se aprenden y se reproducen según la cultura. En relación con nuestra investigación, enfatiza la importancia de la cultura escolar y la reproducción de violencia en un modelo aplicable a un aula escolar determinada. Luego Chavarri y Ortiz en 1920 buscan comparar los niveles de bullying entre escuela privada y estatal. Para nuestra investigación nos sugiere revisar grados críticos en la institución educativa Playa Rica sin centrarse solamente a nivel macro en la institución. Y por último, Mosquera propone estrategias de comunicación para mejorar la convivencia en un estudio realizado en un colegio en Quito, Ecuador, en grado noveno. Los hallazgos principales son la reducción de robos, agresividad y burlas mediante el fomento de una comunicación efectiva. Este estudio es primordial en nuestra investigación ya que resalta el rol de la comunicación y la articulación escuela, padre y familia con el objetivo de poder prevenir el acoso. Continuando con los estudios empíricos, también es importante mencionar a Pinzón en el año 2022, el cual realiza una investigación primordial al analizar violencias en contextos escolares y sociales en Soacha, Cundinamarca, el cual está muy cerca de la ciudad de Villavicencio. El hallazgo clave de esta investigación es que la violencia verbal predomina, pero que la ciberviolencia es baja pero extensiva en conflictos que se vuelven presenciales. Y el aporte con nuestra investigación está relacionado con la lectura que se hace de la violencia verbal y la extensión del ámbito virtual, lo cual se convierte en un aspecto clave dentro de la educación media en Colombia. Para finalizar con los estudios empíricos, se hace indispensable mencionar la investigación de Urbina y Beltrán en el año 2020, una investigación de orden cualitativo en la cual se buscaba analizar las representaciones sociales de los estudiantes en una ciudad llamada Cúcuta, en Colombia. Aquí podemos hallar que los estudiantes con conductas agresivas desconfían de la prevención y naturalizan la violencia. En el caso de los que no agreden, sí creen firmemente en las estrategias con la familia y el acompañamiento.
es vital en nuestra investigación, ya que llaman a reposicionar la escuela como un espacio de resolución pacífica. Como el objetivo general de esta investigación es analizar la relación entre bullying y ciberbullying y su incidencia en los niveles de ansiedad de los estudiantes de 10º grado de la institución educativa Playa Rica. Los objetivos específicos son identificar la prevalencia de las principales formas de bullying que experimentan los estudiantes de 10º grado de la institución educativa Playa Rica, caracterizar las diferencias de prevalencia de bullying y ciberbullying según el sexo y conocer la relación entre el bullying y el ciberbullying y su incidencia en los niveles de ansiedad de los estudiantes de grado 10º de esta institución educativa. En relación con el método utilizado en esta investigación, es importante mencionar que es un enfoque cuantitativo, que el diseño de esta investigación fue no experimental de tipo transaccional, con muestras de observación, que el momento de estudio fue transversal y que el alcance de esta investigación es descriptiva y correlacional, tomando como muestra pues, los estudiantes de grado 10º de la institución educativa Playa Rica. Para esta investigación utilizamos 3 instrumentos. El primero es el Cuestionario Europeo de Intervención en Ciberacoso, que tiene 22 ítems, 11 de cibervictimización y 11 de ciberagresión. Esta es una herramienta estandarizada que nos permite medir la experiencia de ser víctima como de ejercer acoso. Además, su fortaleza es que aborda las dos caras del fenómeno en contextos digitales, tanto en redes sociales, chats, juegos en línea, lo que permite identificar con claridad los patrones de agresión en entornos virtuales. En segundo lugar, tenemos el Cuestionario Europeo de Intervención del Bullying, el cual consta de 14 ítems, 7 de victimización y 7 de agresión. Este evalúa el bullying tradicional dentro del contexto escolar, diferenciando entre ser víctima y agresor. Al igual que el anterior, permite tener una visión equilibrada del fenómeno, pero centrada en un entorno más presencial, o sea, en salones, patios, pasillos. Este es útil porque nos permite comparar resultados entre distintos países y distintas culturas debido a su diseño transcultural. Y por último tenemos el inventario de ansiedad de estado rasgo para niños, el cual no mide directamente el bullying, pero es clave para identificar cómo el acoso afecta a la ansiedad infantil. Esta tabla nos muestra los datos sociodemográficos, entonces podemos ver que el 60% de la muestra son mujeres, el 50% de la muestra vive en estrato medio, el 66.7% de la muestra vive en casa propia, el 40% de la muestra tiene un hermano y el 60% de la muestra pues, participa en actividades extracurriculares. En relación a la prevalencia y roles de participación en ciberbullying, en esta tabla podemos analizar la subdimensión por cibervictimización. Entonces podemos darnos cuenta que los insultos son lo que más se presenta de manera frecuente, fue la conducta más común, y también se observó que las mujeres reportaron con mayor frecuencia insultos de inclusión en redes sociales. También aquí, con respecto a la media y desviación estándar en la subdimensión de ciberagresión, es importante tener en cuenta que excluir de plataformas sociales fue la media más alta. La tabla mostrada a continuación nos permite analizar la frecuencia de agresión según el sexo. Es evidente que hay una mayor participación femenina en dinámicas de bullying, las cuales parten de una diversidad en la experiencia individual. También hay que tener en cuenta que según esta tabla se presenta menor frecuencia de agresiones físicas y materiales y que hay un predominio de la violencia verbal y social. Aquí también es importante tener en cuenta que se infiere que hay necesidades de intervención educativas con respecto al enfoque en género. Con respecto a la ansiedad de estado y rasgo en estudiantes de bullying y ciberbullying, teniendo en cuenta la distribución de frecuencia general por dimensión de ansiedad, es importante tener en cuenta que se presenta prevalencia de niveles medios y altos de ansiedad, ya que el medio podemos encontrarlo con un porcentaje del 40% con relación a ansiedad de estado y del 43.3% nivel medio en ansiedad rasgo. Entonces, también podemos tener en cuenta que hay ansiedad rasgo más elevada que ansiedad estado y que hay una similitud entre géneros, pero con muy leves diferencias. La correlación entre el bullying, ciberbullying y ansiedad, teniendo en cuenta la tabla aquí presentada, se presenta de manera positiva, moderada con respecto a insultos en relación a ansiedad de estado, ansiedad rasgo, amenazas, ansiedad estado, ansiedad rasgos, contenido personal no autorizado, pero no se presenta de manera significativa en variables relacionadas con suplantación de identidad, con exclusión en redes sociales y con difusión de rumores, tanto en ansiedad de estado como en ansiedad rasgo.
Con respecto a la correlación entre dimensiones de ciberbullying, bullying y ansiedad, es importante anotar que se presentan relaciones no significativas con respecto a insultar en ansiedad de estado y con respecto a insultar en ansiedad rasgo. De resto, la mayoría presentan una correlación positiva leve. Con respecto a hackear cuentas, se presenta en ansiedad de estado una correlación positiva leve, pero en ansiedad rasgo pues se presenta una relación que no es significativa. En difundir un contenido íntimo encontramos una correlación leve positiva, pero cuando estamos hablando de ansiedad rasgo pues encontramos que no es significativa. Aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de las subdimensiones del bullying y del ciberbullying no siguen una distribución normal, por lo que justifica el uso de las correlaciones paramétricas de Skriman para analizar las relaciones entre las variables. También hay que tener en cuenta que las subdimensiones de ciberbullying, como exclusión en plataformas digitales, amenazas digitales y publicación, se relacionan de manera no relevante con ansiedad de estado, indicando que estas agresiones generan algo de malestar institucional. Ahora bien, con respecto a la ansiedad de rasgos, se mostraron que hay correlaciones importantes con respecto a la exclusión digital, evidenciando que la exposición repetida a agresiones digitales puede generar predisposición emocional ansiosa más permanente. Y por último, cuando estamos hablando de amenazas presenciales, rumores y exclusión social se correlacionan fuertemente con la ansiedad de estado, como evidencia la tabla, lo cual indica que la violencia verbal y social tiene mayor impacto emocional en las agresiones físicas. También es importante mencionar que las subdimensiones compartidas entre el bullying escolar y el ciberbullying presentan correlaciones positivas entre sí, evidenciando que las formas de violencia tienden a manifestarse simultáneamente en entornos físicos y virtuales, especialmente en aquellos que están relacionados con una humillación social y con amenazas. La discusión de este trabajo permite afirmar que los objetivos de la investigación se cumplieron de una manera integral. En primer lugar, se logró identificar las formas más frecuentes de bullying y ciberbullying de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa mencionada. Se evidenció además que las expresiones de violencia verbal, las amenazas, la exclusión social, la difusión de rumores, tanto en espacios físicos como digitales, constituyen escenarios recurrentes de acoso. Estos hallazgos no solo confirman la presencia de las conductas en el entorno escolar, sino que también permiten dimensionar la magnitud del problema como una realidad que afecta directamente las experiencias cotidianas de los estudiantes. Ahora bien, en segundo lugar, es importante mencionar que se cumplió el objetivo de analizar y caracterizar los niveles de ansiedad de estado y ansiedad rasgo en la población estudiada. Los resultados obtenidos a partir de esto reflejaron que una parte significativa de los estudiantes presentan indicadores de ansiedad, especialmente en situaciones de victimización. Lo anterior es sumamente importante, ya que demuestra que el impacto del acoso no se limita a la interacción puntual, sino que también se traduce en un malestar psicológico que puede ser transitorio cuando se trata de ansiedad o estado, o puede ser muy profundo cuando se manifiesta en ansiedad rasgo. Ahora bien, con respecto a la pregunta de investigación, la evidencia empírica nos permite responder que existe una relación directa y significativa, ya que las experiencias de acoso, tanto como presenciales o digitales, logran impactar de forma notable la salud emocional de los estudiantes, aumentando sus niveles de ansiedad y debilitando sus recursos de afrontamiento. Por esa razón es que la escuela, en ese sentido, aparece como un espacio donde la violencia, si no se regula, se puede intensificar, ya que las tensiones emocionales se pueden agravar y los riesgos para el bienestar psicosocial de los estudiantes pueden aumentar. Además, hay que tener en cuenta que estos resultados invitan a reflexionar sobre la necesidad de promover estrategias pedagógicas y preventivas que reconozcan la complejidad del problema, porque no basta solamente con sancionar, se requiere un enfoque restaurativo. En síntesis, esta investigación demuestra que el bullying y el ciberbullying constituyen problemáticas de alta incidencia sobre la ansiedad de los estudiantes. Teniendo en cuenta López a Castaño, en el año 2021 hay que tener en cuenta que el ciberbullying ha transformado la agresión siendo más continuo e invasivo que lo que conocemos como bullying tradicional, ya que afecta profundamente la percepción que tienen los adolescentes de sí mismos, generando exclusión y vulnerabilidad emocional. También es indispensable mencionar que hay diferencias claras por sexo en las agresiones, como se evidenció en el estudio. Con respecto a ansiedad escolar, el estudio evidenció niveles preocupantes de ansiedad de estado y ansiedad rasgo en estudiantes, reflejando un entorno escolar que en ocasiones resulta poco protector y afecta la salud mental de los estudiantes.
Teniendo en cuenta lo planteado por Caicedo y García en el año 2021, hay que tener en cuenta que con respecto a los vínculos entre victimización y agresión, muchos estudiantes desempeñan simultáneamente los roles de víctima y agresor, mostrando que el bullying es un proceso social complejo que está influido por el clima escolar, la cultura de grupo y las estrategias disciplinarias de la institución. Dentro de las conclusiones podemos mostrar que esas conductas reflejan relaciones de poder simbólicas y desiguales dentro de un entorno escolar. Las mujeres sufren mayormente exclusión, mientras que los hombres ejercen conductas vinculadas al control tecnológico. Por lo tanto, se requiere reformar las prácticas pedagógicas, la cultura institucional y los vínculos entre escuela, familia y comunidad, implementando políticas y protocolos enfocados a la prevención y al acompañamiento de la salud mental. Asimismo, esta investigación identificó fortalezas como la participación estudiantil, la rigurosidad metodológica, pero también debilidades que estaban relacionadas con la capacitación docente y la falta de protocolos institucionales a nivel de Colombia. Además, las oportunidades de intervención y replicación de este estudio se ven amenazadas por la violencia digital y la desconexión entre los actores educativos. Por lo tanto, como línea de investigación futura y aporte académico, se propone profundizar en análisis cualitativos de este tipo, en la cual la eficacia de los programas de prevención, participación familiar, con estudios longitudinales y el rol de las TIC en las relaciones escolares aporten una evidencia contextualizada sobre el impacto del acoso en la salud mental, fortaleciendo el conocimiento científico y el diseño de las intervenciones psicoeducativas pertinentes.